Cordial saludo, estimados aprendices de la formación, mercadeo, conceptualización, metodología y aplicabilidad. Reciban todos ustedes en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA la más calurosa bienvenida a esta segunda sesión en línea correspondiente a la orientación de la temática de la unidad número 2. Es importante recalcar que esta conferencia web la pueden apreciar los 4 grupos que se encuentran matriculados en la misma. En cada grupo se encuentran matriculados 80 aprendices para un total de 320 aprendices que de manera simultánea pueden apreciar esta segunda conferencia web. Pero para ellos tenemos preparada la siguiente agenda u orden del día. En el primer punto abordaremos el inicio, saludo de bienvenida. En el segundo, el objetivo de esta sesión. El tercero, el tema central. El cuarto, las orientaciones de la unidad número 2. El quinto, haremos la interacción en la plataforma territorio. El sexto, haremos las orientaciones generales a tener en cuenta. Y por último, que es el espacio de conclusiones y preguntas, que simplemente para que podamos desarrollar de manera fluida la conferencia, simplemente vamos anotando las dudas, inquietudes y al final resolvemos la misma. En el día de hoy nos acompañan los estudiantes Jorge, Karen, Natalia, Camilo, Carlos Andrés, Luisa Fernanda, Daniela, María Fernanda, Juan David y así sucesivamente los demás aprendices que van ingresando a sala. De igual forma recordarles a aquellos aprendices que de alguna forma se les cruce el horario, bien sea por trabajo, estudio, o que algunos tengan problemas de conectividad. Algunos me han comentado que se les ha imposibilitado, digamos, ingresar porque siempre les presenta problemas o fallas técnicas. Ya se reportó, digamos, esa novedad. Pues para esos aprendices que de pronto no puedan participar en esta conferencia web, simplemente manifestarles que la conferencia web no es calificable ni obligatoria, pero usted se puede colocar a tono 24 horas después observando la grabación de la misma. Entonces la misma la puede descargar directamente en el curso, especialmente en la carpeta de sesiones en línea. Entonces, continuando, pues simplemente les comentaba que conservando la agenda u orden al día, nuevamente en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, les doy a todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación mercadeo, conceptualización, metodología y aplicabilidad, la más calurosa bienvenida a esta segunda sesión en línea. Ahora, con respecto a estas sesiones, el objetivo primordial, como ya se lo di en la unidad 2, es básicamente orientarlos a ustedes en cada unidad, para este caso la unidad número 2, y el objetivo de la temática, que es el objetivo que ustedes van a alcanzar una vez termine la misma, es básicamente analizar el comportamiento del consumidor, teniendo en cuenta variables sociales, culturales, demográficas, psicográficas, que definen la conducta de consumo y compra de esos consumidores o de esos clientes como tal. Ahora, ya entrando en sí a la temática central del curso, pues básicamente, como les decía a ustedes, en cuanto al RAT, que es el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir, este es básicamente analizar el comportamiento, que fue lo que les di ahorita, del consumidor, teniendo en cuenta variables sociales, culturales, demográficas, psicográficas, que definen la conducta de consumo, de compra de ese cliente o de ese consumidor como tal. Entonces, este viene siendo el tema central, que es analizar ese comportamiento de el consumidor como tal. Ahora, a sus correos le llegó la notificación de, obviamente, las actividades que ustedes deben desarrollar en la unidad número 2. Pues básicamente el tema central, como les dije, es analizar el comportamiento del consumidor. Entonces, como les decía, ese es el tema central, analizar el comportamiento del consumidor y es importante, obviamente, leer los materiales formativos denominados analizar ese comportamiento de ese consumidor. El primer documento que ustedes deben descargar, como ya lo dije en la unidad 1, pues se lo vuelvo a repetir en la unidad 2, es descargar la guía de aprendizaje. Dentro de esa guía de aprendizaje ustedes van a encontrar una reflexión inicial. Esa reflexión inicial básicamente es un interrogante al cual ustedes simplemente deben darle respuesta de manera muy personal, mas no debe ser un entregable, es decir, no deben entregar un documento relacionado con esa respuesta de esa pregunta. Pues lo que se busca aquí es que motivarlos hoy, direccionarlos a
que ustedes puedan desarrollar las actividades de la unidad número 2 de manera satisfactoria. Entonces, el primer documento que ustedes deben descargar es la guía de aprendizaje. Entonces, esa guía de aprendizaje, ¿por qué es importante descargarla? Porque les va a permitir a ustedes el que van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y por dónde deben enviar ustedes su actividad. Entonces, básicamente, si nos vamos, proyectamos aquí a mano derecha de sus pantallas, usted simplemente se dirige a la carpeta matriz que se denomina contenido del curso, luego a una subcarpeta que se denomina proyecto y por último le da aquí donde dice actividad 2. Dentro de esa subcarpeta va a encontrar este documento, el cual lo invito a que lo descargue para que usted tenga una orientación amplia de lo que va a desarrollar. Luego, ¿cuál es el segundo conducto a seguir? Es descargar tanto los materiales formativos como los materiales complementarios. Entonces, ¿dónde descargar lo mismo? Entonces, básicamente, aquí donde le muestro la manito con el número 1, ustedes se dirigen a la carpeta de contenido del curso, que es la carpeta matriz, y luego se van a la subcarpeta denominada actividad, esta que le estoy mostrando aquí con la número 2, y obviamente ya van a encontrar otra subcarpeta donde van a encontrar los materiales de formación y los materiales complementarios. Para el caso del material formativo, el material principal que se denomina introducción al comportamiento del consumidor, ese material es importante que lo lean de principio a fin porque les va a permitir en gran mayoría desarrollar todas las actividades que ustedes tienen pendientes para esta unidad número 2. Y así sucesivamente, si nos vamos a la parte inferior, que se encuentran los materiales complementarios, ustedes van a encontrar un material que se denomina dimensión integral e interdisciplinaria. Usted le dan clic y ahí pueden descargar ese material, como también van a conseguir un material denominado el consumidor y el comprador. Entonces, ya descargado esos materiales, ya descargado la guía de aprendizaje y leído los materiales como tal, pues obviamente que el conducto a seguir es desarrollar las actividades que tienen ustedes pendientes para la unidad número 2. Para este caso deben presentar 3 evidencias que son calificables. La primera evidencia es una prueba de conocimiento y evaluación denominada comportamiento del consumidor sobre ese documento que ya les hablé. La segunda evidencia que es calificable es un foro temático denominado Analizando al Consumidor, y por último tienen una tercera evidencia que es un documento denominado Análisis de variables sobre qué, sobre ese comportamiento del consumidor. Entonces, ya teniendo claro cuáles son las actividades que ustedes van a desarrollar, pues básicamente vamos a ir ahora a la explicación de la misma como tal. Entonces, para el caso de la primera evidencia, que es una prueba de conocimiento, usted antes ha tenido que dar lectura al documento Introducción al comportamiento del consumidor. Luego, cuando ya usted realice esa lectura general de ese documento, entonces se dirige a la carpeta principal denominada contenido del curso, donde aparece aquí con la manito número 1. Luego se dirige a la carpeta de actividad 2 y dentro de esa carpeta usted va a encontrar este enlace que dice evidencia 1 cuestionario. Usted simplemente le da clic y a mano derecha en sus pantallas, acá donde aparece la manito con el número 2, usted va a encontrar una barrita o un rótulo denominado ver evaluación. Al usted dar clic a ver evaluación, simplemente nos desplazamos en la parte inferior. Van a encontrar un rótulo aquí con la manito que aparece con el número 3 que dice continuar. Usted le da clic a esa barrita o a ese rótulo e inicia esa evaluación como tal. Entonces, como recomendación, la recomendación es que la prueba tiene varios intentos, es decir, usted la puede desarrollar en 1, en 2 y hasta en 3 intentos. Pues a mí, básicamente, lo que busco es que usted adquiera ese conocimiento. No importa que lo haga en 1, en 2 o en 3 oportunidades, pues una de las frases célebres de Francis Bacon, un gran escritor, es que manifiesta: quien tiene el conocimiento tiene el poder. Y yo sé que usted, dentro de esos intentos, a usted le va a quedar ese algo que lo va a aplicar allá en su entorno laboral, en su entorno cotidiano. Si en dado caso que ya usted no pueda, digamos, agotó varios intentos y aún la prueba sigue como desaprobada, usted sabe que para aprobarla es de 70, de 75 hasta 100, pero aquellas pruebas que estén en 69 aparecen como en D, no aprobadas. Entonces es importante que usted las vuelva a desarrollar, es decir, la prueba que usted tenga en 60, 69, son pruebas no aprobadas desde 70, 75 hacia adelante. Usted también puede reactivar esa evaluación. Si en dado caso que no le permita reactivar la evaluación,
usted me escribe a través del foro de dudas e inquietudes y yo le puedo habilitar otros intentos. Entonces, importantísimo leer el documento de introducción al comportamiento del consumidor, porque ese es el documento base que le va a permitir a usted el desarrollo de esa evidencia o de esa prueba como tal. Entonces, aquí básicamente estarían ustedes desarrollando la primera evaluación, la primera evidencia que es totalmente calificable como tal. Luego pasamos a la segunda evidencia, que es un foro temático sobre ese comportamiento del consumidor en ese documento como tal. Entonces, básicamente, ¿a dónde deben usted dirigirse para desarrollar ese foro? Aquí donde aparece a mano izquierda de su pantalla la manito con el número 1, usted le dan clic a esa carpeta que dice foro. Luego nos desplazamos acá donde está la manito número 2 a mano derecha de sus pantallas. Te van a encontrar un pantallazo tal cual así. Simplemente le dan clic en la barrita que dice responder y a usted se le va a visualizar ese foro. Ese foro básicamente, obviamente se les invita a que hagan lectura de los materiales formativos y usted tiene que dar respuesta a un interrogante. ¿Cuál es el interrogante? ¿Por qué es importante para las empresas analizar el comportamiento del consumidor? Entonces, de acuerdo a lo que usted haya leído, usted va a dar su propia respuesta. Es decir, es muy fundamental este componente, analizar el comportamiento del consumidor, porque eso depende del éxito o el fracaso de la empresa como tal. Entonces, aquí en la parte inferior donde ustedes encuentran la manito con el número 3, van a encontrar como una caja de comentarios donde dice activar texto enriquecido. Usted simplemente dentro de esa cuadrícula, usted va a dar respuesta de ese foro como tal. Y por último, cuando ya dé la respuesta, le da clic en la barrita acá donde aparece con la manito con el número 4 y le da clic en responder. Y obviamente ya espera de 24 a 48 horas para que el instructor le dé la retroalimentación y valoración como tal. Con respecto a la evaluación anterior, que es la primera evidencia, esa evaluación por lo general se califica de manera automática para que ustedes sepan eso. Entonces, aquí básicamente ya ustedes estarían desarrollando la segunda evidencia que es calificable para esta unidad número 2. Ahora sí entramos a la tercera y última evidencia, que es un documento denominado análisis de variables sobre el comportamiento del consumidor. Entonces, para desarrollar esta evidencia, básicamente, ¿qué se le pide? Que usted analice, observe este video que hace referencia sobre los factores que influyen en la decisión de compra del consumidor. Entonces, es importante que usted observe este video. Entonces, para este caso, la temática central es analizar el comportamiento del consumidor. Entonces, usted para analizar el comportamiento del consumidor, pues una de las tareas más fundamentales que usted se analice a sí mismo, es decir, cuál es el comportamiento suyo como consumidor. Entonces, básicamente esta actividad va direccionada hacia usted, es decir, que usted pueda analizar su comportamiento de compra. Entonces, una vez ya usted haya leído, haya observado ese video, usted va a escoger un producto de su preferencia, que puede ser la canasta familiar, puede ser cualquier producto. Entonces, simplemente, ¿qué se le pide a usted? Una vez observado el video y leído los materiales de estudio, usted debe escoger un producto de su mayor preferencia, bien sea la canasta familiar, para el cual deberá realizar un análisis de variables a la hora de adquirir el producto. Para ello, usted debe dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son esos interrogantes sobre ese producto? Usted va a contestar a través de qué compra, es decir, qué producto compra, por qué lo compra, cómo lo compra, cuándo compra, dónde compra y cuánto en cuanto a cantidad, cuánto compra. Entonces, aquí básicamente el ejercicio es analizar su comportamiento de compra. Uno, para poder analizar el comportamiento de compra de los otros consumidores o clientes, uno se debe analizar a sí mismo. Entonces, ¿por qué es importante analizar el comportamiento del consumidor? Pues las empresas es importante que analicen las necesidades, los deseos, las percepciones, las preferencias y el comportamiento de compra de su público objetivo o obviamente de sus clientes como tal. ¿Por qué? Porque como les decía inicialmente, eso les va a permitir a ellos el éxito o el fracaso de lo mismo. Cuando usted hace ese análisis de ese comportamiento del consumidor de compra del mismo, pues obviamente usted sabe qué es lo que quiere el cliente y eso es lo que usted debe, digamos, ofertar. No es simplemente ofertar cualquier producto y
obviamente, dejar de lado al consumidor. Usted tiene que analizarlo. Y para eso, analizarlo, usted debe analizar tantos factores que influyen de manera directa e indirecta con ese consumidor como tal, que por ello es el tema central de esta unidad número 2. ¿Cuáles son esos factores influyentes que determinan el comportamiento de compra del consumidor? Se encuentran factores culturales, los factores sociales, factores personales, factores psicológicos, es decir, son factores que influyen de manera interna y externa con el comportamiento del consumidor como tal. Dentro de todos esos factores internos, externos que influyen en el consumidor, pues obviamente está la cultura, que es donde se rodea el consumidor como tal. También está la clase social, el estrato donde él digamos, se encuentra. También están los grupos de referencia, que son como la familia, los amigos, las personas que están más allegadas a él, lo influyen de manera directa o indirecta a realizar compras o a tener ese comportamiento de compra. El rol y el estatus, que hace referencia también a ese estrato social, la edad o el estilo de vida. En cuanto a la edad, pues obviamente el comportamiento de compra de una persona ya de tercera edad es diferente a un joven, digamos, de 20, 25 años. Entonces es importante también estudiar esos factores como la edad, el estilo de vida, dónde vive, dónde se maneja, dónde se encuentra, la personalidad y la motivación, también la época. Es decir, no es lo mismo comprar productos en época navideña a comprar productos en época de Semana Santa. Entonces, son una serie de factores que influyen y que permiten obviamente hacer ese análisis de ese comportamiento del consumidor. Entonces, usted, a través de una matriz, la cual usted puede diseñar, va a escoger ese producto, pues ya una vez que ya les di las pautas sobre por qué analizar ese comportamiento del consumidor como tal, usted va a diseñar en un documento, bien sea en PowerPoint, bien sea en Word y Excel. En sí, usted coge el procesador de texto o la herramienta ofimática de su mayor preferencia y va a dar respuesta a todos estos interrogantes como tal. Y al final, usted puede dar una conclusión, digamos, personal sobre eso que usted, obviamente también teniendo en cuenta el video que hace referencia sobre los factores que influyen en la decisión de compra del consumidor. Entonces, una vez ya usted tenga ese documento elaborado, pues básicamente lo que conduce es al envío de ese documento como tal. Entonces, ¿a dónde dirigirse? Usted se dirige a la carpeta de evidencia, le da clic en evidencia, aquí donde aparece a mano izquierda de sus pantallas con la manito con el número 1. Luego, en la parte superior, ustedes van a encontrar aquí donde aparece la manito con el número 2, la actividad 2, evidencia 3, documento. Le dan clic y en la parte inferior de sus pantallas, donde encuentran la manito, encuentran el rótulo que dice adjuntar archivo. Usted adjunta ese documento y por último se va en la parte derecha de sus pantallas, en la parte inferior, y le da clic en contestar. Usted ahí espera un promedio de 48 horas, días hábiles, para que el instructor le dé a usted la respectiva retroalimentación de eso que ya usted envió, denominado documento análisis de variables de comportamiento del consumidor como tal. Entonces, básicamente eso es lo que ustedes deben desarrollar dentro de todas esas actividades de la unidad 2. Aquí le traigo a colación, digamos, respecto al comportamiento del consumidor, el señor Jeffrey Preston Bexon es la segunda persona más rica del mundo, una de las personas más ricas del mundo. En este momento ocupa el segundo lugar, que es el dueño de Amazon.com, que es la compañía de comercio electrónico más grande del mundo. Este señor ha tenido éxito en su, digamos, en su empresa como tal, porque siempre ha analizado el comportamiento del consumidor. Y este señor, dentro de su planeación estratégica, está analizar ese comportamiento, es decir, qué quiere el cliente como tal, para que obviamente si a futuro él puede satisfacer todas esas necesidades. Y dentro de esa planificación estratégica que él desarrolla, que es analizar el comportamiento del consumidor, lo primero es, siempre lo manifiesta él, escuchar, entender y tener en cuenta al cliente, es decir, escucharlo. Cuando escuchamos al cliente, estamos escuchando qué compra, por qué compra, para qué lo compra, en qué momento lo compra. Y obviamente eso le va a permitir a usted como empresario, como empresa,
obviamente, qué es lo que a futuro o en su momento usted le puede brindarle. ¿Para qué? Para satisfacer esa necesidad, es decir, qué compra el cliente, cuándo lo compra, por qué lo compra. Entonces, tener en cuenta esas pautas como tal. Y este señor, a través de ese análisis, de ese comportamiento al consumidor, obviamente lo ha posicionado él como siendo uno de las personas más ricas del mundo, el dueño de Amazon.com, de un gran empresario estadounidense. Y obviamente hoy le traigo a colación, digamos, este ejemplo que va relacionado con la temática de la unidad número 2 que hace referencia al comportamiento del consumidor. También hay otras estrategias que este señor utiliza, digamos, la silla vacía. Bueno, ya son estrategias de que hacen referencia a la planeación estratégica, porque cuando hablamos de planeación es hacer un plan y convertirlo en acción. Y este señor en sus reuniones siempre coloca una silla vacía dentro de la reunión, dentro de sus empresarios, y manifiesta que en esa silla vacía está la persona más importante de la empresa, que es el cliente. Y obviamente a ese cliente se le escucha y obviamente se le hace un seguimiento sobre ese comportamiento que tiene él de esos productos que adquiere como tal. Entonces, esto se los voy a ir hablando en las siguientes unidades para que podamos avanzar. Entonces, ahora sí vamos a ingresar a la plataforma para ya darle, digamos, la tocada final y usted puedan, digamos, desarrollar dónde encontrar esas actividades que ya les acabé de explicar. Pues básicamente en la primera carpeta, que es anuncios, ustedes encuentran todos los anuncios, pero si nos vamos a la carpeta contenido del curso, que es la carpeta principal, una de las carpetas más importantes que ustedes van a encontrar aquí, pues básicamente entonces ya entrando ustedes, digamos acá a la carpeta principal, ustedes se dirigen a su carpeta denominada actividad 2, y dentro de esa su carpeta, perdón, ustedes van a encontrar todos los materiales, la guía de aprendizaje, todo lo que necesitan ustedes para el desarrollo de las actividades de la unidad número 2. Entonces, básicamente, en la guía de aprendizaje se dirigen a esa su carpeta y descargan la misma, como también se dirigen a la carpeta de material de formación y complementario y pueden descargar esos materiales. Y una vez ya dando lectura, pues obviamente se van a las actividades, que son las que siguen, que es el cuestionario, el foro y el documento de esa variable del comportamiento del consumidor que ustedes deben desarrollar, perdón. Si se van al primer enlace, que es la evaluación, simplemente al darle usted clic a ese enlace como tal, mire que van a encontrar el rótulo que dice ver evaluación, y si le dan clic, obviamente esperan unos segundos y en la parte inferior de su pantalla encuentran el rótulo que dice continuar, que es básicamente para que ustedes puedan obviamente ejecutar esa evaluación. Como le dije, la evaluación tiene varios intentos. Pues obviamente lo ideal es que usted, si se le presenta, digamos, dificultad en el primer intento y no la puede aprobar, tiene un segundo y un tercer intento. Luego, también está la carpeta de foro, que simplemente al darle usted clic, obviamente lo va a direccionar allá directamente sobre esa carpeta de foro. Simplemente debe dar la clic donde dice aquí ver foro y lo direcciona allá, al igual que la evidencia de documento, que básicamente al darle usted clic lo direcciona directamente para que usted pueda enviar ese documento al cual ya yo les había ahorita proyectado y les había explicado. Entonces, básicamente aquí es hacer el recorrido en esta carpeta de la actividad número 2 y obviamente ya usted puede desarrollar esa actividad. Entonces, si entramos ya a la parte final, que son las orientaciones generales a tener en cuenta, pues simplemente, ¿qué orientaciones hay que tener en cuenta? Lea completamente los contenidos, anuncios y mensajes, consulte su correo electrónico todos los días, pues básicamente el profesor siempre le envía a ustedes sus anuncios semanales. Es importante que usted observe con frecuencia su correo, organice su tiempo semanal o diario para realizar las actividades, para que la pueda presentar a tiempo. Recuerde utilizar el foro de dudas e inquietudes si tiene alguna duda, alguna inquietud al respecto del desarrollo de las actividades, y no permita que las dificultades le obstaculicen el proceso. Es decir, si a usted se le presentan dificultades, obviamente contrarrestar la misma como tal.
Continuando, también es importante que usted verifique su rendimiento académico. ¿Cómo verificar cómo va su rendimiento académico? Es decir, sus actividades, si están aprobadas, si no están aprobadas. Usted le da clic donde dice la carpeta calificaciones y aquí a mano izquierda de su pantalla donde está la manito, mire que aquí donde está la manito amarilla que aparece con la flecha en amarillo, usted puede darle clic a ese más y se desglosan todas esas actividades. Entonces, simplemente se dirige a la unidad correspondiente y usted va a encontrar estas pestañitas aquí donde aparece con la flechita número 2 y ahí desglosa una información que dice ver detalle y cuando usted le dice ver detalle, se le desglosa a usted todas esas actividades que usted ha presentado y que a la vez el instructor se las ha podido retroalimentar y calificar como tal. Como le dije, las actividades cuando se envían duran un promedio de 24 a 48 horas, días hábiles para que el instructor las retroalimente y también le dé la respectiva valoración de la misma. Y por último, usted aquí verifica qué actividades están calificadas o qué actividades tiene pendientes por calificar, es decir, aquellas actividades que todavía su instructor no la ha calificado. Y también es importante para aquellos aprendices que de pronto tuvieron dificultad en el día de hoy, bien sea por trabajo, estudio, por conectividad o porque no pudieron ingresar por fallas técnicas, simplemente recordarles que esta grabación usted la pueden descargar 24 horas después, donde la pueden descargar donde dice contenido del curso, luego se van a su carpeta sesiones en línea y por último en grabación. Al darle usted clic en grabación, ahí va a poder usted encontrar ese enlace correspondiente para el desarrollo de esa actividad como tal. Entonces, para que tengan en cuenta eso, entramos al último punto, que es el espacio de conclusiones y preguntas. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, simplemente me la radica en el chat o activa en el micrófono como tal. Entonces, mientras ustedes hacen esa acción, voy verificando el chat, pero antes hacerle la invitación para la próxima conferencia de la unidad número 3, donde van a encontrar tanto la fecha como el día y la hora de la misma como tal. Si hay alguna novedad al respecto, yo se los informaré de manera oportuna. Entonces, simplemente para que activen, digamos, el micrófono del chat si tienen alguna duda o pregunta. Entonces, verificamos aquí el chat. Las tres actividades son relacionadas a la unidad 2 y verifica. Sí, en la unidad 2 hay tres actividades. Está la evaluación, está el foro y está el documento del análisis de variables del comportamiento del consumidor. Son las tres actividades calificables que ustedes deben presentar para esta unidad número 2. La reflexión inicial se debe entregar, no, como les dije, la reflexión inicial no son entregables o simplemente son interrogantes a los cuales usted debe dar respuesta de manera muy personal, pero no se deben entregar como tal. Las fechas están establecidas en el cronograma de actividades. Es importante que ustedes verifiquen ese cronograma. Ese cronograma se les envió a su correo, como también ustedes lo pueden descargar en el curso. Es importante que ustedes establezcan o verifiquen esas fechas, perdón. Verifiquemos aquí el chat. Bueno, no hay preguntas hasta el momento. Dice que todo correcto, todo claro. Verifiquemos aquí Jorge, Camilo, Carlos, Luisa, ¿qué dice? Todo claro, profe. Ok, entonces no habiendo preguntas, pues simplemente desearles a ustedes muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente, no duden en comunicárselo a su instructor, bien sea a través de la plataforma que establece la misma en la mensajería interna o a través del foro de dudas e inquietudes o a través del correo electrónico. Entonces, no siendo más, a todos los aprendices que se encuentran matriculados en la formación mercadeo, conceptualización, metodología y aplicabilidad, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a todos les deseo muchos éxitos y bendiciones en esta unidad número 2. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.